de algún pecado que hayamos cometido, que se nos olvide. ¿Se nos puede olvidar? Claro que sí, se nos puede olvidar. A todos nos pasa. Dice, existen muchos más testimonios del cristianismo primitivo sobre la confesión, que nos ayudarán a comprender que esto no es un invento tardío, sino la manifestación de la misericordia de Dios a través de su iglesia. Les voy a compartir una página que me da la referencia de esto, de que existen muchos más testimonios del cristianismo primitivo sobre la confesión. Me da una página, me lleva a www.apologeticacatólica.org, /sacramentos, /sacram N01. Va, entonces busquémoslo. Yo les invitaba, no me crean nada de lo que les diga. Eso es bueno, ¿por qué? Porque los estoy invitando a que ustedes investiguen diligentemente por su cuenta, porque la iglesia no tiene nada, no esconde nada, todo está a la luz. ¿Sale, hermanos? Bueno, ahora, ¿dónde podemos ver ya directamente lo que Jesús enseñó acerca, en qué momento instituye el sacramento, cómo le fue dando forma poco a poco este sacramento? Entonces, para eso me voy a permitir leerles Mateo capítulo 18, versículo 18. Vámonos nuevamente. Entonces aquí viene el néctar, lo más esencial, digamos, que a lo mejor me tardé mucho en explicarlo, no sé, me estoy preparando, todos estos videos que voy grabando pues me ayudan para que el día que, las veces que yo esté frente a otras personas, ya lo he estado, pero lo haga de mejor manera. Entonces yo mismo me autocritico, le pido a mi familia que me vaya diciendo si lo que estoy tratando de compartir lo puedo dar a entender o no. Está haciendo mucho calor. Entonces, bueno, dice que es Mateo 18, versículo 18. Vámonos a Mateo 18, 18. ¿Qué nos dice? 16, 18, 18. Vamos a leer desde el 15 para ir metiéndonos en el contexto. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Dice Jesús, son palabras ya de Jesús. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco te escucha, a la iglesia, considerando como un pagano o un publicano. Y luego dice Jesús, yo les digo, ¿dónde empieza a dar autoridad? Todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que desaten será desatado en el cielo. Ahí Jesucristo está delegando ya autoridad. Les está dando a todos sus discípulos, a todos sus apóstoles, esa autoridad de atar y desatar. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que realmente Jesucristo fue el que instituyó este sacramento. ¿Cómo es que a lo mejor me podrán decir, bueno, sí dio esa autoridad, pero se la dio a sus discípulos? No puede ser eso porque Jesucristo vino a fundar su iglesia e hizo una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que venga su otra llegada de Jesús. Entonces, ¿cómo iba a poder esa promesa, esa autoridad, mejor dicho, que les dio a sus apóstoles, se iba a perder cuando ellos murieran? Jesucristo no vino a fundar una iglesia para nada más para ese tiempo. Si la salvación es para todos,
no se refiere a todos los que vivían en ese momento, se refiere a toda la humanidad en todos los tiempos. Entonces esa autoridad también era para todos los tiempos. Entonces es bueno que sepamos que Dios, que Jesucristo dejó esa autoridad y que a través del tiempo se ha ido manifestando en todos los tiempos, en los obispos, en el Papa y en los presbíteros, esa autoridad. ¿Sí? Recordemos el tema, la sucesión apostólica. En la sucesión apostólica, pues aquella autoridad que Jesucristo les entregó a esos discípulos se ha venido entregando sucesivamente, por eso es sucesión, sucesivamente a uno tras otro, para que todo lo que Jesucristo enseñó, todo lo que Jesucristo nos dejó se siga hasta el día de hoy, hasta este 2020, y seguirá hasta el fin del mundo, hasta su regreso. Entonces eso es muy sano, que sepamos que a través de la sucesión apostólica esa promesa hecha, esa autoridad hecha a sus discípulos sigue estando el día de hoy. Así como cuando en la Santa Cena dijo, hagan esto en conmemoración mía, y lo decía San Pablo en su carta que hace rato les leí, que están celebrando, recordando la muerte del Señor hasta que venga, ese sacrificio, es hasta que venga, hasta el último día. Esa autoridad sigue ahí sigue la autoridad, ¿va? Entonces, ahora, ya vimos que sí, nos vamos a ir a este mismo libro que es Mateo, pero nos vamos a ir a un milagro muy conocido, en el capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 7, hago mi pausa y luego les leo el versículo 8, que es lo importante. Todo es importante, pero aquí es de donde vamos a sacar todo este sacramento, donde es donde lo instituyó, la raíz de este sacramento, donde empezó, ¿va? Dice así, Mateo 9, versículo 1 al 7. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí, ¿qué está pasando? Está haciendo un milagro Jesús. Y a veces nos parecemos nosotros a los maestros de la ley, ¿no? Caray, pues a veces de veras que nos parecemos mucho a los fariseos y a los maestros de la ley, porque ¿quién es ese sacerdote? ¿Por qué te confiesas con eso? ¿Quién es para perdonar tus pecados? Solo Dios perdona los pecados. Sí, nadie está negando eso. Aquí es lo mismo que le pasó a Jesús. Pero aquí lo importante es ver que Jesús tenía esa autoridad. No tenía, tiene. Entonces, algunos, fíjense, vamos a irlo desglosando. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron, Él no lo fue a buscar, lo llevaron, un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús aquí, o sea,
si nos damos cuenta, nunca se vio al paralítico que le pidiera a Dios que le perdonara los pecados. El paralítico nunca le pidió que ni siquiera lo sanara. Sin embargo, Jesús quería demostrar algo. Aquí en el texto bíblico no está diciendo el paralítico: Señor, pues quiero que me hagas el milagro de quitarme lo paralítico y poderme parar y ser una persona normal. No se lo pide, y mucho menos iba a querer que le perdonara los pecados. O sea, si algo querían los que estaban alrededor del paralítico, si era una sanación, dice que tenían fe y le llevaron al paralítico, pero el paralítico no pronunció una sola palabra. Sin embargo, Jesús, ¿qué quería? Aquí darnos una enseñanza. Esto es el néctar de este tema. Jesús quería darnos una enseñanza, que Él tenía autoridad y poder para perdonar los pecados. ¿Por qué tenía autoridad y poder? O la tiene porque es Dios, así de fácil. Si a Dios es al que ofendemos, si yo ofendo a mi esposa, no le voy a ir a pedir perdón a mi madre, le voy a pedir perdón a mi esposa. Si yo ofendo a Dios, el perdón que le tengo que pedir es ¿a quién? A Dios. ¿Y quién es el único que me puede dar ese perdón? Pues Dios, porque Él fue el que ofendí. Entonces Jesús sí vio cómo todo nos lo va dando el texto aquí, porque te digo, nadie le pidió a Jesús que hiciera el milagro. Sin embargo, Jesús lo hizo para enseñarnos algo, y lo primero que hizo fue enseñarnos que Él tenía autoridad en esta tierra. Y no dijo el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre. Eso es algo importante también. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. ¿Y cuántas veces escuchamos eso? ¿Cómo le vas a ir a pedir cómo te vas a ir a confesar con un hombre pecador? ¿Qué manera? Si Dios es el que perdona, ¿por qué te vas con un sacerdote a confesarte? Pues a veces nos parecemos a los maestros de la ley. Así actuamos como los maestros de la ley en este texto bíblico. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? O sea, ¿ustedes creen que yo me quiero burlar de Dios? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. ¿Qué hubiera pasado si el milagro no hubiera sucedido? Caray. Entonces Jesús les hizo el milagro para que vean que Él tiene esa autoridad y ese poder. Porque si tiene ese poder de Dios, de su Padre, entonces quería decir que Él tenía esa autoridad y ese poder para perdonar los pecados. Pero si no hubiera sucedido ese milagro, pues entonces ¿qué hubiera pasado? Simplemente no tendría la autoridad ni el poder. Entonces, veamos que el paralítico se paró. Sí sucedió el milagro. ¿Por qué? Porque Jesús tenía ese poder. Dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre, no de Dios, dice el Hijo del Hombre, está ahí empezando a dar a notar al hombre, al ser humano, ¿sí? Su naturaleza humana. Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Caray. Entonces, para que vean que sí tengo esa autoridad, lo voy a demostrar. ¿Cómo? A través de un milagro. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y sucedió? Vamos a ver. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Entonces, ¿qué les enseñó ahí? Que sí tiene la autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Jesús tiene esa autoridad. ¿Quién se la dio esa autoridad? El Padre. ¿Quién lo envió con esa autoridad? El Padre. Esa parte es importante porque ahorita en la siguiente cita bíblica vamos a ver qué hace Jesús con esa autoridad y con ese poder, que ya vimos que sí tiene, porque el milagro sucedió. Si no hubiera sucedido el milagro, estamos hablando de que todo lo que enseñó Jesús en cuanto a este sacramento, para no irnos tan lejos, pues sería mentira. Pero como sucedió el milagro y tuvo que pronunciar esto: sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en esta tierra para perdonar los pecados. Entonces Él tiene esa autoridad, ¿dada de quién?
de su Padre, Dios, Yahvé. Vamos a ver la reacción de esos maestros y de las personas que estaban ahí. El versículo 8, que es el más importante. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios. Ah, caray. Ahí aceptó que era el poder de Dios, porque a veces Jesús hizo milagros y le decían que él venía en nombre de ¿qué? De Belcebú, si no mal recuerdo. Le echaban la culpa que tenía un espíritu, y es cuando habla de la blasfemia, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo. Y que un reino dividido no podría destruir, que un reino dividido no podría crecer. Entonces, que él venía de parte de Dios y no de Satanás. Entonces aquí dice que la gente estaba muy impresionada y alabó a Dios. ¿Por qué alabó a Dios? Aquí viene la parte más grandiosa. Por haber dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mateo 9, versículo 8. ¿Por qué alabaron a Dios todos los que estaban presentes? ¿Solo por el milagro? Sí, claro que también por el milagro, pero solo por el milagro no. ¿Qué dice aquí? Por haber dado tal poder al hombre, a Jesús. ¿A quién? A los hombres, está hablando en plural. La gente alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Y cuál es el poder? Aquí mismo Jesucristo nos lo dijo. Tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, para esos milagros. Entonces la gente alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Jesucristo, aquí lo está diciendo la misma escritura, dio tal poder no al hombre, porque no habló en singular, a los hombres. Ahí ya la gente empezaba a aceptar que Jesús tenía esa autoridad y que ya empezaba él a delegarla. ¿Qué nos decía Mateo 18:18? Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. La gente alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que sí hay un poder y que se lo dio a los hombres, no solo a Jesús, porque está hablando en plural. En plural, aquí es muy importante ver esto. ¿Y dónde? Y vamos a ver qué hizo Jesús con ese poder que él ya tenía y que dice la misma escritura que le había dado tal poder a los hombres. ¿Dónde podemos ver si realmente ese poder se lo dio a los hombres? Porque, bueno, aquí ya vimos que Jesús fue el que hizo el milagro. No le dijo a Pedro, Pedro, Santiago, Juan, o los demás discípulos, échame la mano a hacer el milagrito. Aquí no está demostrado. Pero sí dice que a los hombres, ¿verdad? No nomás a Jesús, sino a más hombres. Vamos a ver en qué momento se puede comprobar que ese poder fue dado a los hombres. Nos vamos a ir a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Juan 20, 21, 22 y 23. Para que nos grabemos la cita, está bien fácil. Eddie Villalobos la otra vez, yo tomo muchas fuentes que todas nos llevan a lo mismo, ninguna se contradice. Si tú escuchas al padre Flaviano Matuli, si tú escuchas a Eddie Villalobos, al padre Luis Toro, si escuchas a cualquier apologista católico, todos te van a dar las mismas citas, ninguno se va a contradecir porque es la misma doctrina. La iglesia es católica y es universal. Entonces no puede haber católicos que piensen una cosa, los verdaderos católicos, y otros católicos que piensen otra cosa. Los católicos estudiados nunca se van a contradecir porque la doctrina no es de ellos, es de Jesús, que es el problema que luego en otras iglesias sí hay. Unos sí creen en la virginidad de María, otros no creen, otros creen que tuvo más hijos, otros que sí, que el único que tuvo es Jesús. Otros creen en el bautismo de niños, otros nomás en el de adultos. Entonces hay muchas divisiones en nuestra iglesia católica. Si tú estudias apologética católica, de gente católica, no te va a dar citas diferentes. Estas citas que yo te he estado mencionando las vas a encontrar. Busca curso de apologética y ahí te va a salir unos católica y vas a ver, ahí hay mucha información. Entonces ya cada quien tendrá su manera de expresarse,
no es tal vez como la mía, que pues yo voy comenzando, pero créanme que lo doy de corazón, ¿va? Lo hago con mucho gusto. Entonces, vámonos. Juan 20, 21, 22 y 23. Juan 20 es el capítulo, 21, 22 y 23 son los versículos, ¿va? Dice así. Vámonos desde el 19. Ya ven que siempre me gusta. Pero la cita exacta, Juan 20, 21, 22 y 23. Ese mismo día, el primer día después del sábado. ¿Cuándo? El domingo. Ese es otro tema, sábado o domingo. Día del Señor, ¿cuál de los dos es? Pero bueno. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor, porque vieron que sí era Él. Jesús les volvió a decir: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán librados, y a quienes se los retengan serán retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El envío. Ya hablamos de que dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. En Mateo 9, versículo 8. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu camilla, levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en esta tierra, hizo el milagro, y después la reacción de las personas fue que empezaron a alabar a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y aquí, en Juan 20, 21, Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Jesús tenía autoridad ¿de quién? Del Padre. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, con la autoridad que el Padre a mí me envió, así yo los envío a ustedes. Pero ¿cómo les pasó esa autoridad? Dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a quienes descarguen sus pecados serán liberados, o a quien perdonen sus pecados serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no serán perdonados. Aquí está. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es donde Jesús entregó esa autoridad. Por fin. Ahí está. La autoridad que el Padre le dio, así como el Padre lo envió a sus apóstoles. Jesús tenía el Espíritu Santo, claro que sí, se los compartió, se los dijo, dice la Escritura, les sopló el Espíritu Santo y les dijo: a quien ustedes perdonen serán perdonados, y a quien no perdonen quedarán sin perdonar. Lo que ates en la tierra, Mateo 18, 18, quedará atado, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que ates y desates, lo que perdones y no perdones. Y le sopló el Espíritu Santo y los envió. Entonces, ¿qué más pruebas queremos? Jesucristo instituyó el sacramento. Recordemos, Juan 20, 21, 22 y 23 instituye el sacramento, porque como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Les sopla el Espíritu Santo, les entrega ese poder del Espíritu Santo y les dice, les habla del perdón. Ahí está nuestro sacramento, lo mejor que puede haber, lo más hermoso. No hay duda que la Escritura aquí nos lo está diciendo.
Esta es la cita, dice el Evangelio de San Juan nos presenta una cita determinante, la cual colocaremos en versión católica. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirlos esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Aquí se observan 3 puntos, que es lo que yo les quiero compartir. El envío de Cristo a sus apóstoles es como el envío del Padre a Cristo. Con el poder que a mí me dio mi Padre, con ese poder yo los envío. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, y de este modo los apóstoles en su ministerio hacen la voluntad de Dios. De esta forma no es algo arbitrario al ejercer el perdón de los pecados dentro de su ministerio sacerdotal. La entrega del Espíritu Santo, punto número 2, aun cuando en Pentecostés descenderá el Espíritu Santo, Cristo acá sopla aliento de vida, sopla al Paráclito, así como el Padre sopló aliento de vida sobre el hombre. Punto número 3, el perdón o retención de los pecados, lo cual se da por ser un mandato de Cristo y contar con la presencia del Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, esto es determinante. Dice: ¿qué sentido tendría que Cristo solo diera autoridad a sus apóstoles si algún día o en algún momento debían morir? Entonces, esta es la parte que nos queda nada más. Darnos cuenta que Jesús sí dio la autoridad. Ahí está escrito. La palabra de Dios te digo, si quieres no me creas, investiga más, profundiza. Y créanme que habla con tu párroco. Hay muchos medios donde descubrir lo que nuestra iglesia nos ha dado. Entonces te invito: nunca te salgas de tu iglesia. ¿Te quieres salir? Conócela, y después vas a tomar la mejor decisión, si de veras la conoces, porque a veces nos queremos salir de la iglesia y nunca la conocimos, y decimos que ya en otro lado nos enseñaron la verdad. Conoce tu iglesia, el porqué, todos los porqués, todas las dudas. La iglesia no te inventó nada. Todo está escrito en la palabra de Dios. Y no todo, el mismo Evangelio de Juan dice que Jesús hizo muchos más milagros, que si se hubieran escrito, que si se hubieran escrito uno por uno, no cabrían todos los libros en todo el mundo, ¿verdad? A lo mejor suena un poco exagerado, ¿verdad? Pero ¿qué quería decir? Que hay más cosas, que es la tradición. Esa es la tradición, ese es otro tema, pero vemos que la confesión, ese poder que le dio a los apóstoles, se siguió de manera de la sucesión apostólica. Ese puede ser el siguiente tema que tal vez les pueda compartir, hermanos. Por ahora les doy gracias a Dios que me escuchan, esperando de la mejor manera poder transmitir lo que quiero. Esa es la idea, transmitir nada más. No estoy tan preparado, pero si no empiezo a hablar, si no empiezo a compartir, nunca voy a crecer. Entonces yo siempre le pido a Dios que me haga humilde y no soberbio, porque esa es la parte en la que podemos caer. Todo aquel que estudia la apologética, seamos humildes y mansos. A veces cuesta trabajo, pero ya vimos, el sacramento de la reconciliación es algo que Jesucristo instituyó, nos lo dejó para estar en gracia. Aprovechémoslo, hermanos, que es lo mejor que Dios Dios siempre y en todo momento nos sigue buscando de una de otra manera, nos pone herramientas para la salvación, y la descuidamos, nuestra salvación. Nos preocupamos más por pagar la luz, por pagar el teléfono, por comprar un buen carro. ¿Y cuándo nos vamos a preocupar por la salvación de nuestra alma, de nuestros hermanos, de nuestra esposa, de nuestros hijos? Todo eso es preocupante, y es en donde menos tiempo invertimos. Entonces yo les invito
hacer un buen examen de conciencia. Acércate a tu párroco, busca un curso de evangelización, no sé, o sea, hay mucho que aprender en nuestra Santa Iglesia. Háganlo y ánimo, hermanos. Estamos siguiendo preparándonos para seguir compartiendo. Yo les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de escucharme y seguimos buscando más temas, ¿vale? Entonces, Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Hasta la próxima.